En el año de 1927, el grito de ¡Viva Cristo Rey! Resonó en las poblaciones rurales de México, y lo que se pensaba como una lacónica manifestación se transformó en un vehemente escenario que desangró al país por casi 3 años. En el año de 1926, México era gobernado por el general Plutarco Elías Calles, quien desde el principio de su mandato en 1924 había manifestado sus inclinaciones por un enfoque laico y socialista para continuar la reconstrucción nacional. Y es que tras 7 años de la revolución, México atravesaba por un periodo de transición hacia la nueva reconfiguración política iniciada ya por Álvaro Obregón, líder del llamado Grupo Sonora, al que también el presidente Calles pertenecía. No obstante, a pesar de que Calles buscó reforzar algunas de las políticas ya establecidas por Obregón, también consideró que para la reconstrucción y el progreso material del país era necesario reivindicar el papel del Estado mexicano como ente capaz de explotar en solitario los recursos naturales del país, además de poseer la facultad de autodeterminación política para gobernar a su población. Tales convicciones se vieron reflejadas en su desacuerdo ante los tratados de Bucareli firmados en 1923, a través de los cuales se permitiría a las compañías petroleras estadounidenses y europeas seguir explotando los recursos del país. De la misma forma, a fin de tomar el poder político y económico ostentado por la Iglesia Católica, el 14 de junio de 1926 se expidió la Ley de Tolerancia de Cultos, también conocida como la Ley Calles, la cual constaba de una reforma anticonstitucional con el fin de someter y ejercer control total sobre la Iglesia, cuyas acciones incluyeron restringir la libertad de culto, clausurar algunas escuelas, la expulsión de sacerdotes extranjeros, interrumpir los servicios religiosos, privar a la Iglesia de los derechos de propiedad y privar al clero de las libertades civiles, inclusive su derecho a votar. De acuerdo con Calles, estas medidas contrarrestarían la influencia retrógrada del catolicismo en la reconstrucción del país. Poco más de un mes después, el 24 de julio, los obispos del país, con el respaldo de la Santa Sede, desconocieron la ley y, en protesta, el Papa Pío XI declaró suspendido el culto público en México. Sin embargo, Calles confiaba en que sin ejercicios religiosos la religión católica perdería rápidamente a sus fieles y prosiguió a aplicar la ley con todo su rigor, ordenando la confiscación de los bienes y las propiedades de la Iglesia. Ante la actitud del gobierno, para el mes de octubre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa comenzó un boicot contra el gobierno mexicano, llamando a la desobediencia civil y pidiendo a la población no pagar impuestos, no consumir productos producidos por el Estado, no utilizar automóviles a fin de no comprar gasolina e incluso dejar de comprar billetes de la Lotería Nacional, lo que en efecto causó daños graves a la de por sí mellada economía mexicana. En respuesta, el gobierno de Calles ordenó a la policía y al ejército federal perseguir y detener a los miembros de la Liga, en cuyas redadas las fuerzas del gobierno fueron más allá y, abusando de su autoridad, asaltaron y llegaron a matar a integrantes de la intransigencia, afectando también a la población civil. De este modo, si bien la gran mayoría del episcopado mexicano buscó evitar el conflicto armado con el gobierno y se sometió a las medidas de control de Calles, una facción radical de la Iglesia Católica, conformada por jesuitas miembros de la Liga, entre los cuales Monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro, Michoacán, los sacerdotes Aristeo Pedrosa y José Reyes Vega en Jalisco, así como José Mora del Río en Ciudad de México y Pascual Díaz Barreto en Tabasco, obtuvieron la legitimación de la Santa Sede para defender los intereses políticos y económicos del catolicismo en México por la vía armada. Y el 1 de enero de 1927, con el lema de ¡Viva Cristo Rey!, los cristeros, como así se les llamaba, comenzaron su movilización, el acopio de armas y posteriormente, bajo el mando de los sacerdotes Aristeo Pedrosa y José Reyes Vega, las guerrillas en Los Altos, Jalisco. Así, ya que al principio los rebeldes iban en su mayoría armados de palos y cuchillos, entre cuyas filas incluso había mujeres que pretendían arrojar chile molido y cal viva a los ojos de los soldados del ejército federal, los rebeldes fueron subestimados por el gobierno callista. No obstante, en febrero de 1927,
Tras la batalla de San Julián en Los Altos, la Cristada demostró su valía derrotando por primera vez a sus contrincantes, y rápidamente las guerrillas se extendieron a Zacatecas, Guanajuato, Durango, Colima, Michoacán, y a fin de ese mismo año alcanzaron la Ciudad de México. En este mismo periodo, el impacto de las hazañas rebeldes se tradujo en la emergencia de héroes como Victoriano Ramírez, uno de los generales de la Cristada conocido como el 14, quien fue ensalzado como un símbolo de resistencia católica, cuya astucia y temeridad en el campo de batalla inspiraba fuerza a los cristeros y miedo a los soldados del régimen. Victoriano le decía, no te apures tu mujer. Para entonces, el intrépido y también sanguinario ejército cristero superaba los 20,000 efectivos. Esencialmente formado por feligreses de la iglesia, las filas de los cristeros estaban compuestas por campesinos y desertores del ejército mexicano. Más de la mitad eran jóvenes de entre 15 a 20 años, carecían de sueldo y no poseían un sistema de aprovisionamiento ni de atención a sus heridos. Matando y muriendo por la libertad de culto y su devoción religiosa, solamente contaban con la fe y el apoyo esporádico de la Santa Sede y de los Caballeros de Colón. Por su parte, si bien durante el primer año el gobierno de Calles pudo contener a los rebeldes, para 1928 el ejército cristero, dejando poco a poco las tácticas guerrilleras y ahora capaz de presentar batallas formales, había tomado la delantera sobre el ejército federal, lo que llevó a Calles a inclusive aceptar apoyo de la organización supremacista estadounidense conocida como el Ku Klux Klan. Debido a su incapacidad por sofocar a los cristeros, hacia el final de su periodo como presidente, Plutarco Elías Calles se encontraba políticamente debilitado. Al mismo tiempo, su aprobación internacional se desvalijaba, ya que debido a su postura ante los tratados de Bucareli y la afinidad de su administración con la Unión Soviética, había sido tildado de comunista por Estados Unidos. Todo esto preparó el camino para que Álvaro Obregón volviera a dar un golpe de timón como gobernante, contendiendo esta vez como candidato único en las elecciones de 1928. Sin embargo, el 17 de julio en el restaurante de La Bombilla, Ciudad de México, fue asesinado por un supuesto radical de la Iglesia Católica. Ante el vacío de poder dejado por la muerte de Obregón, y en su condición de no elegible, Calles, en su todavía posición de presidente, aprestaba la creación de un nuevo partido político, el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del actual PRI. Al mismo tiempo, consiguió que el 1 de diciembre Emilio Portesil fuera electo como presidente provisional, dando así comienzo al periodo en el que Calles gobernaría detrás de la silla presidencial, conocido como el Maximato. Para el año de 1929 el ejército cristero rondaba los 50,000 integrantes y buscaba dar un golpe letal capaz de obligar al gobierno a dar marcha atrás en su proyecto nacional. Sin embargo, después de la sanguinaria victoria cristera en Tepatitlán, el sacerdote José Reyes Vega mandó fusilar a Victoriano Ramírez, el 14. A Victoriano el 14 lo mandaron fusilar, lo que conllevó al surgimiento de divisiones entre las propias filas del movimiento y rápidamente fue perdiendo su poder. Así, el 21 de junio de 1929, con la intervención diplomática del embajador estadounidense Dwight Morrow, se logró alcanzar un acuerdo de paz entre las facciones, conocido como la paz a medias o los arreglos, en cuyos términos se volvería a permitir la libertad de culto. La Iglesia Católica recobró sus propiedades y en retorno le dio la espalda a los rebeldes. Así, a pesar de que los acuerdos de paz habían sido alcanzados, las incursiones del ejército federal contra los cristeros continuaron y fueron cazados sin misericordia a lo largo y ancho del país. Y el 27 de junio, después de casi 3 años de guerra, las campanadas de la iglesia volvieron a ser escuchadas en México. No olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.